Buenos días, mi nombre es Helio Botera, cursante de la materia de máquinas hidráulicas. Las características generales del funcionamiento. En las bombas de desplazamiento, de las cuales voy a hablar, las bombas de este tipo son las que crean la succión y la descarga, desplazando agua con un elemento móvil. El espacio que ocupa el agua se llena y vacía alternativamente, forzando y extrayendo el líquido mediante un movimiento mecánico. El término positivo significa que la presión desarrollada está limitada solamente por la resistencia estructural de las distintas partes de la bomba, y la descarga no es afectada por la precarga de la presión, sino que está determinada por la velocidad de la bomba y la medida de volumen desplazado. Las bombas de desplazamiento positiva funcionan con bajas capacidades y altas presiones en relación con su tamaño y costo. Este tipo de bomba resulta el más útil para presiones extremadamente altas, para operación manuales, para descargas relativamente bajas, para operaciones a baja velocidad, para succiones variables y para pozos profundos, cuando la capacidad de bombeo requerida es muy poca. En las clases de desplazamiento positivo hay dos clases de desplazamiento positivo. Hay dos clases de desplazamiento positivo, y una de ellas es la de pistón o la reciprocante, que desplazan el líquido por la acción de un émbolo o pistón con movimiento rectilíneo alternativo o con un movimiento de oscilación. Las rotatorias, en las cuales el desplazamiento se logra por el movimiento de rotación de los elementos de la bomba. Las bombas reciprocantes. Las características del funcionamiento. En las bombas reciprocantes, el pistón crea un vacío parcial dentro del cilindro, permitiendo que el agua se eleve, siendo ayudada por la presión atmosférica. Como hace falta un espacio determinado de tiempo para que se llene el cilindro, la cantidad de agua que entra en el espacio de desplazamiento dependerá de la velocidad de la bomba, el tamaño de las válvulas de entrada y la efectividad del material saliente de las válvulas y del pistón. Debido a la resistencia friccional que se desarrolla en sus partes en movimiento, las bombas reciprocantes tienen una eficiencia relativamente baja. Las pérdidas en las correas, los engranes y las chumaceras se añaden a la resistencia de las partes móviles para dar un rendimiento bajo en proporción a la potencia suministrada por la unidad motriz. Las válvulas de bombas de pistón son de dos tipos: las de succión, que permiten la entrada al espacio de desplazamiento, y las de descarga, que dejan que el agua pase hacia el tubo de descarga. Estas válvulas operan por fuerza que ejerce sobre ellas el peso de agua o por la acción ejercida por los elementos de desplazamiento. De típicos modelos reciprocantes, las cuales podrían decirse que son bombas reciprocantes de pistón horizontal, bomba reciprocante horizontal de transmisión de efecto doble. Las ventajas y desventajas de las bombas reciprocantes. Las ventajas de las bombas reciprocantes de pozo llano son: alta presión disponible, autocebante dentro de ciertos límites,
Flujo constante para cargas de presión variable. Adaptabilidad a ser movidas manualmente o por motor. Las desventajas son baja descarga, baja eficiencia comparada con las bombas centrífugas, muchas partes móviles, requieren un mantenimiento a intervalos frecuentes, succión limitada, costo relativamente alto para la cantidad de agua suministrada, requiere un torque considerable para llevarlas a su velocidad, flujo pulsante en la descarga. Las bombas rotatorias son las bombas rotatorias de caracteres generales de su funcionamiento. En cuanto a esto se refiere, en las bombas rotatorias, estas son unidades de desplazamiento positivo. Es decir, que estas consisten en una caja fija que contiene engranes, aspas u otros dispositivos que rotan y que actúan sobre el líquido, atrapándolo en pequeños volúmenes entre las paredes de la caja y el dispositivo que rota, desplazando de este modo el líquido de manera similar a como lo hace el pistón de una bomba reciprocante. Pero las bombas rotatorias, en vez de suministrar un flujo pulsante como sucede en las bombas reciprocantes, estas descargan un flujo uniforme por el movimiento de rotación de los engranes, que es bastante rápido. Las bombas rotatorias se usan generalmente para aplicaciones especiales con líquidos viscosos, pero realmente pueden bombear cualquier clase de líquido, siempre que no contengan sólidos en suspensión. No obstante, debido a su construcción, su uso más común es como bombas de circulación o transferencia de líquido. Las características principales de este serían que son de acción positiva, de desplazamiento rotativo, de flujo uniforme, de construcción compacta, de carga alta, de descarga relativamente baja, velocidades de operación de moderadas a altas, pocas partes móviles, requieren toda la potencia para llevarlas a su velocidad de operación. Flujo constante dentro de ciertos límites para cargas variables. Aspiración limitada. Como las piezas que originan el desplazamiento son de metal y rotan, el contacto metálico entre las partes móviles origina desgastes que posibilitan los resbalamientos a altas presiones. Es por esto que la efectividad de las bombas rotatorias disminuye con el uso. Los distintos tipos de bombas rotatorias. Las bombas más comunes y más efectivas de este tipo son las de engranes externos. Según los dientes se separan en el lado de succión de la bomba, el espacio entre dos dientes consecutivos se llena de líquido y de esta forma es arrastrado hasta quedar atrapado entre estos y la pared de la caja de la bomba. El movimiento de rotación del engrane lleva entonces el líquido atrapado hasta el lado de descarga.
en donde al quedar libre es impulsado hacia afuera para la llegada constante de nuevas cantidades de líquidos. Las bombas rotatorias generalmente fabricadas para capacidades que no exceden de 500 GPM, es decir, 31,54 libras por segundo, y cargas que no sobrepasan los 500 pies, los cuales serían 152,4 metros. Las bombas rotatorias de engranes internos, de levas, de lobulares de tornillo, de paletas y etcétera, como por ejemplo también están las bombas rotatorias de engranes externos, las bombas rotatorias de dos tornillos, las bombas rotatorias de paletas deslizantes, bombas rotatorias de llave y pistón. Uso más corriente de las bombas de desplazamiento positivo. El bombeo en pozos llanos, bombeo en pozos profundos, para nivel de agua variable, de bombas de incendio, bombas de transferencia y circulación, operación por molinos de viento, altas cargas a presión, alimentación de caldera, bomba de aceite y gasolina, fumigadores de cosecha. Estas bombas funcionan utilizando un movimiento en línea recta en lo que se refiere a ida y vuelta. Los componentes más importantes son el cilindro, el pistón, los anillos del pistón, válvulas de succión, las válvulas de escape y el empaque y la carcasa de la bomba. El pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás de la bomba.